Y en momento de entrevista en BTV Noticias es un placer recibir al titular de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el doctor Jorge Chediak. Un gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto y un gusto estar presencial después, Totalmente. Como usted señalaba, de 1 año y medio de Zoom. Exactamente, la verdad que hasta alegra en estos momentos tenerlos un poco más cerca. Doctor, en el comienzo de esta entrevista queríamos preguntar sobre un balance que haga de su gestión al frente de la Secretaría. En el entorno de la pandemia, que nos ha obligado como a la mayoría de los organismos públicos a trabajar a media marcha, hemos ido avanzando en los objetivos que nos habíamos propuesto, sobre todo cambiar el perfil de los integrantes de esta Secretaría, mayoritariamente en la administración anterior contadores. Nosotros hemos llegado a un número equilibrado de abogados y contadores, porque básicamente nuestra tarea investigativa es muy acotada y nuestra tarea de contralor del cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de activos, típica tarea a nuestro juicio para abogados, es muy intensa. Por ello, incorporamos los abogados que correspondía, sustituyendo, por supuesto, devolvimos sobre todo a la DG, a la Dirección General Impositiva, los contadores que conformaban los equipos en aquella época de 2 contadores, ahora todos de un abogado y un contador. Y hemos logrado parcialmente avanzar en las inspecciones de algunos sectores que queríamos trabajar. El año pasado tuvimos una pequeña ventana de 2 meses y se pudo hacer una inspección masiva del sector zonas francas, que ahora está un poco en la luz pública, y tenemos pendiente acometer, ya estamos empezando otro sector extremadamente complejo, como las organizaciones sin fines de lucro, que así al pasar parece no decir mucho, pero organizaciones sin fines de lucro también son los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, los clubes de fútbol y una pléyade de organizaciones. Así que básicamente hicimos parte de lo que queríamos y estamos bastante demorados por la pandemia en otras. Así que a nivel de personal especializado se ha logrado los objetivos que se habían planteado. A nivel presupuestal, ¿cómo está el tema? La Secretaría sobre todo se respalda en el presupuesto de Presidencia de la República. Somos una unidad de la Presidencia de la República y nuestros gastos son bastante acotados también. Tenemos poco presupuesto asignado, pero también nuestros gastos son acotados. Usted hablaba hace instantes nada más de tareas intensas, de algunas de mucha complejidad. ¿Se ha bajado, como se ha mencionado públicamente, la exigencia de los controles? ¿Es así? ¿También han bajado los reportes de operaciones sospechosas que se hayan realizado en cuanto al lavado de activos? Las exigencias de los controles, no. La otra parte de la aseveración que usted hace también es perfectamente cierta. Han bajado los reportes de operaciones sospechosas. Han bajado los reportes de operaciones sospechosas en nuestro sector. En el sector no financiero, Uruguay tiene la particularidad de tener 2 autoridades supervisoras. Otras repúblicas hermanas de la región tienen una sola. Aquí el sector financiero tradicionalmente, además, está bajo el Contralor y la Supervisor del Banco Central, la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Yo en una época le decía unidad de inteligencia, porque hacen inteligencia financiera. Y el resto, todos los sectores que abarcan lo no financiero, lo hacemos nosotros, más de 13.500 sujetos obligados. En nuestro sector de sujetos obligados o colaboradores no financieros bajaron los ROS el año pasado y siguen en esa tendencia en este año. Explicaciones, lo que tuvimos, claro, ¿el motivo cuál sería? Nosotros no discutimos ningún número. ¿Es tan difícil detectar el delito? Pero, no, es que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia penal. El reporte de operación sospechosa es lo que dice su nombre, es una alerta a la autoridad administrativa que, por ejemplo, uno de los 8.000 escribanos que son sujetos obligados, una de las centenares de inmobiliarias, algún contador, entiende que está presenciando, que tiene un cliente que presenta perfil de riesgo, que la operación por su inusualidad, por su complejidad injustificada, por la utilización de varias cuentas, por esos índices de riesgo presenta la inusualidad que la hace sospechosa y por ende realiza la alerta al Banco Central, porque se centraliza todo allí, de
la existencia de esta operación. En una situación que se ha dado igual en el resto de la región hasta donde sabemos. A nosotros el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, porque estamos llenos de siglas, nos advirtió en marzo del año pasado que por efecto de la pandemia iba en una cantidad de sectores a hacer más menguada la actividad económica y por ende iban a bajar los ROS. Entonces, lo que nosotros, nuestra discusión con el Banco Central, nuestros técnicos con los técnicos de ellos, pues este no es un tema político, sí, era básicamente a nosotros, nuestro organismo especializado supervisor nos advirtió que esto iba a pasar, la realidad se comportó como habían advertido, hay explicaciones puntuales de por qué bajaron los reportes de operaciones sospechosas, por ejemplo, el sector casinos es clarísimo, el sector casinos gran parte del año estuvo cerrado, o sea, como no había ningún tipo de operación, era virtualmente imposible que hubiera reportes. Sí, tal vez la pandemia no permite hacer el parámetro de por qué. No, pero como queremos que haya, y debe haberlo, una coordinación adecuada entre las dos ramas de supervisión de la prevención del lavado de activos, el Banco Central y nosotros, este año de común acuerdo vamos a, y eso ya está decidido, a hacer una suerte de prueba del 9. La prueba del 9, yo después tuve alguna situación en mi casa porque mi señora es profesora de matemática y en algún momento me dijo... No podría errarle. Mi amor, ¿vos te acordás cómo se hacía la prueba del 9? Y realmente ahí fui a estudiar y es bastante complicado. Pero recuerde rápidamente cómo era. Aquella operación que permite, multiplicando y sumando, verificar que cuando hacíamos las divisiones a mano estaban bien hechas. ¿Sí? Claro. Esa es la... Bueno, la prueba del 9 para... clarificar bien, decir, bueno, tenemos dos opiniones. Una que básicamente postula que hay menos reportes de operaciones sospechosas porque ha habido menos operaciones sospechosas por la baja de la actividad económica, y el Banco Central que también entiende que puede haber bajado la percepción de riesgo. Es decir, que se entiende que no son necesarias los mismos análisis de riesgo y las mismas precauciones que antes de la aprobación de la ley de urgente consideración. Claro. Nuestros técnicos nos dicen, bueno, pero si hubiera habido alguna, los de la Secretaría, los de la CENACLAF, nos dicen, si hubiera habido alguna influencia de la ley de urgente consideración que entró en vigencia el segundo semestre del año 2020, debería haber un comportamiento disímil en el primer semestre del año 2020 donde la LUC no regía y por ende allí no debían haber bajado los ROS, y sí a partir del segundo semestre donde la LUC estaba vigente. Ahora, sin embargo, desde el inicio de la pandemia bajaron todo el año, esa es la realidad. Pero queremos estar seguros. ¿Qué hizo nuestro Observatorio de Análisis Estratégico? En el sector inmobiliario estudió la lista de un centenar y pico, porque tampoco podemos supervisar todo, de las operaciones y clientes más riesgosos del periodo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer la inspección in situ. Nuestros equipos inspectivos van a apersonarse a aquellos profesionales y empresas que hayan estado, sobre todo escribanos e inmobiliarias, que hayan estado vinculadas a esas operaciones que ya nuestro observatorio nos indicó cuáles son, así que es una inspección quirúrgica. Vamos a analizar en relación a esas operaciones y a esos clientes, si se hicieron adecuadamente las debidas diligencias, los análisis de riesgo, y si había mérito para hacer el reporte de operación sospechosa, si se reportó o no. Básicamente es la prueba del 9. Bueno, bien, verifiquemos si todo lo que debió reportarse se reportó. Me hablaba de la LUC y no quiero dejar pasar esta pregunta que tiene que ver con los cambios que se introdujeron respecto a las transacciones de hasta $100.000 en efectivo. Esto en particular ha modificado la tarea, dificulta la tarea de la Secretaría? En general no. Básicamente también hay que señalar, esta libertad financiera, en consonancia con la filosofía que este gobierno ha postulado, incluso en temas vinculados a la salud y a la pandemia, esta libertad financiera mayor en la utilización de dinero en efectivo, sí, no significó automáticamente que todos los controles que para el movimiento de dinero los sistemas bancarios realizan, las circulares del Banco Central continúan ahí y los controles que se hacían se siguen haciendo. Y por supuesto, para nuestros sujetos colaboradores u obligados, la utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo es un indicador de riesgo. Entonces, automáticamente tienen que hacer una debida diligencia intensificada. Yo esto lo aprendí hace 2 años, tampoco es que entonces trato de explicarlo. La debida diligencia intensificada se diferencia de la debida diligencia simplificada en el tema del origen del dinero y el beneficiario final. No hay trazabilidad. El origen del dinero
dinero es extremadamente difícil de rastrear, incluso cuando el cliente quiere colaborar. Imagínese si estamos ante una actividad delictiva que quieren ocultarlo, pero justificar el origen del dinero en algunas situaciones ante un escribano, ante una inmobiliaria, es muy difícil. Sobre todo, por ejemplo, los casos de cátedra son muy sencillos. Dice, bueno, usted tiene $300.000 para comprar un apartamento. ¿El dinero de dónde viene? Vendí la casa de mis padres el mes pasado. Claro. Perfecto, tráigame la escritura y la demostración de que el dinero estuvo en el banco y no lo usó para otra cosa. Esa sencillísima. Ahora usted dice, va a comprar un apartamento de $300.000. Son los ahorros de 25 años de trabajo. Bueno, me tiene que acreditar los ingresos de esos 25 años de trabajo y la disponibilidad, es decir, que usted tuvo esos dineros en la cuenta, que no los gastó en otra cosa. Allí ya se complica enormemente acreditar el origen del dinero, el origen lícito del dinero. Se está por finalizar la entrevista, pero me habló de zonas francas, está sobre la mesa el tema de la lista gris, de la Unión Europea, de los Pandora Papers. ¿Cuál es el estatus real de Uruguay en materia de lavado de activos? Nosotros hemos señalado que lavado de activos hay. Tenemos dos sectores importantes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo, gracias a Dios, y esperemos que así siga, en Uruguay es bastante teórico. El lavado de activos no, el lavado de activos hay. Hemos dicho, y creo que hay bastante consenso, el estándar de lavado de activos en comparación a la región, no nos comparamos con los mejores del mundo, pero bueno, en comparación a la región, es moderado, es acotado. Es un país Ahora, cooperante. Existe. Y en relación a las normas tributarias, esa famosa lista gris, que también yo me tuve que asesorar bien con nuestros contadores y abogados especializados. Acérrima defensora decir que no estamos en lista gris. No existe la lista gris. Lo que existe, curiosamente, es una lista de países no cooperantes, en las cuales no estamos, y una lista de países cooperantes que tienen deberes por hacer. Los países cooperantes son aquellos que han manifestado su voluntad de adecuar sus estándares impositivos a los requerimientos de la Unión Europea, pero aún no han terminado de hacerlo. Tienen deberes pendientes. ¿Hasta cuándo tenemos plazo, habiéndonos comprometido en adecuar de alguna manera y con negociaciones nuestra legislación interna? Hasta el 31 de diciembre del año 2022. Es decir, plazo hay y el país ya ha manifestado su voluntad de adecuar su normativa interna. Y señalar, porque también ha habido algún pequeño chisporroteo allí, aunque han ido convergiendo todas las opiniones, esta situación con la Unión Europea no tiene ninguna relación de causalidad, hasta donde yo sé, con alguna modificación de normativa tributaria que haya hecho esta administración, sino que básicamente se han elevado las exigencias de la Unión Europea y a nosotros nos quedan algunos deberes por hacer. Nos encantaría seguir hablando sobre este tema. Lamentablemente no nos dio el tiempo para continuar por lo menos con ese tema en particular, pero queda pendiente otra invitación, doctor. Muchas gracias por estar en BTV Noticias.